María Camila era una mujer que, a simple vista, tenía la vida perfecta. Nacida en una familia acomodada de Medellín, Colombia, había heredado no solo una considerable fortuna, sino también la responsabilidad de mantener el legado de su familia, una empresa cafetera que durante generaciones había representado el corazón de su linaje. Su vida, sin embargo, distaba mucho de ser un cuento de hadas. A sus 34 años, estaba atrapada en un matrimonio que, con el paso del tiempo, se había convertido en una jaula dorada. Su esposo, Alejandro, era un hombre apuesto y carismático que había conquistado a María Camila con su encanto y su habilidad para decir exactamente lo que ella necesitaba escuchar. Durante los primeros años, ella creyó que había encontrado su alma gemela. Sin embargo, la verdad se había ido desnudando poco a poco. Alejandro no era el hombre amoroso y dedicado que ella había imaginado. En realidad, era un manipulador experto, un maestro de las apariencias que escondía ambiciones oscuras detrás de su sonrisa perfecta. Los primeros signos de que algo andaba mal surgieron como pequeñas grietas en una fachada perfecta. Alejandro llegaba tarde a casa cada vez con más frecuencia, con excusas vagas que María Camila aceptaba sin cuestionar. A menudo desaparecía durante el día con reuniones de negocios que nunca detallaba. Aunque su intuición le decía que algo no cuadraba, ella prefería ignorar esas señales. Había aprendido a convencerse de que estaba siendo paranoica, de que los matrimonios pasaban por altibajos y de que Alejandro estaba simplemente bajo presión. Fue una noche de viernes cuando las primeras dudas se convirtieron en certezas. Alejandro había dejado su teléfono olvidado en la sala mientras se duchaba. María Camila no era una mujer que revisara los teléfonos de los demás, pero esa noche algo la empujó a hacerlo. Fue un impulso, una sensación de que tenía que saber. Lo que encontró la dejó helada. Un mensaje reciente brillaba en la pantalla: "No te preocupes, amor, muy pronto tendremos el dinero y nos iremos lejos. Solo necesito un poco más de tiempo con ella". El remitente era alguien guardado como Luisa Contabilidad, pero el contenido del mensaje dejaba claro que esa persona era mucho más que una simple colega. El corazón de María Camila se aceleró mientras intentaba procesar lo que acababa de leer. ¿Podría ser posible que Alejandro estuviera planeando traicionarla de esa manera? Las palabras en el mensaje sugerían no solo una infidelidad, sino algo mucho más siniestro, un plan para robarle su herencia. Durante años, Alejandro había insistido en que compartieran cuentas conjuntas y en que él administrara ciertos aspectos de las finanzas familiares. María Camila siempre había sido independiente con su dinero, pero en un intento de confiar más en su esposo, había cedido gradualmente parte del control. Los días siguientes fueron una tortura. María Camila mantenía una fachada de normalidad mientras en su interior se libraba una batalla. Decidió no confrontar a Alejandro de inmediato, sabía que cualquier movimiento en falso podría alertarlo y darle la oportunidad de actuar antes que ella. En lugar de eso, comenzó a observarlo más de cerca, tomando nota de cada salida, cada llamada y cada mensaje sospechoso. Lo que descubrió fue aún más perturbador. Alejandro no solo estaba planeando huir con su amante, también estaba manipulando documentos y buscando maneras de transferir parte de su herencia a cuentas en el extranjero. María Camila no podía creer la magnitud de la traición. Había confiado en él, lo había amado, y ahora descubría que él la veía como una simple herramienta para conseguir lo que quería. Fue en esos momentos oscuros cuando María Camila tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No iba a ser una víctima. Si Alejandro creía que podía engañarla y destruir su vida, estaba gravemente equivocado. A partir de ese día, María Camila dejó de ser una mujer ingenua y se convirtió en una estratega silenciosa. Si Alejandro estaba planeando jugar sucio, ella no iba a quedarse atrás. Con una calma calculada, comenzó a reunir las piezas del rompecabezas. Recolectó pruebas, revisó documentos financieros y contactó discretamente a un abogado de confianza. Sabía que enfrentarse a Alejandro requeriría más que palabras. Necesitaba un plan sólido, un contraataque que lo dejara sin margen de maniobra. Por primera vez en años, María Camila sintió que estaba recuperando el control de su vida. Y así, en medio del dolor y la traición, nació una nueva María Camila. Una mujer que no solo estaba decidida a proteger lo que era suyo, sino también a hacer justicia. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba lista. Alejandro no tenía idea de lo que le esperaba. Los días se volvieron un juego de apariencias. María Camila mantenía una sonrisa tranquila, como si nada hubiera cambiado, mientras en su interior se construía un huracán de emociones. Durante el día, Alejandro seguía con su rutina habitual, salidas urgentes, llamadas que interrumpía cuando ella se acercaba y explicaciones cada vez más vagas sobre sus actividades. Pero ahora, María Camila lo observaba con otros ojos, no como su esposo, sino como un enemigo que debía ser vigilado de cerca.
La clave para entender la magnitud del plan estaba en los documentos financieros. María Camila había sido cuidadosa desde el principio de su relación, siempre mantuvo la mayor parte de su herencia en cuentas separadas, asesorada por un abogado que su padre le había recomendado años atrás. Pero Alejandro, en su papel de esposo preocupado, había insistido en manejar una parte de las inversiones conjuntas y en crear cuentas comunes para fortalecer la confianza en el matrimonio. Fue en esas cuentas donde María Camila comenzó a centrar su investigación. Una noche, mientras Alejandro dormía profundamente después de una larga jornada de supuestas reuniones, ella se levantó sigilosamente y encendió su computadora personal. Accedió a las cuentas bancarias conjuntas con las credenciales que ambos compartían, algo que nunca había considerado necesario revisar antes. Lo que encontró fue impactante: transferencias recientes a una cuenta desconocida, todas por montos significativos, realizadas en pequeñas fracciones para no levantar sospechas. Era evidente que Alejandro estaba drenando los fondos de forma sistemática. Pero eso no era todo. Al investigar más profundamente, encontró registros de transferencias internacionales, dirigidas a un banco en Panamá. Estas no podían provenir de las cuentas conjuntas, lo que significaba que Alejandro tenía otras fuentes de dinero que ya desconocía. La imagen se hacía más clara: él había estado preparando esta traición desde hacía tiempo, con un nivel de detalle que revelaba la frialdad con la que planeaba destruirla. Con el corazón acelerado, María Camila decidió dar el siguiente paso: necesitaba pruebas que pudieran ser usadas en su contraataque. Sabía que cualquier acusación sin fundamentos claros sería inútil, especialmente porque Alejandro era un hombre persuasivo y sabía manipular las percepciones de los demás. Por eso, contrató a un investigador privado, alguien que pudiera seguir cada movimiento de Alejandro y recolectar las pruebas necesarias para enfrentar la situación legalmente. El investigador, un hombre llamado Ricardo, tenía años de experiencia trabajando en casos similares. A través de discretas reuniones, le explicó a María Camila cómo proceder sin levantar sospechas. No puede haber margen de error, le dijo. Si él detecta que lo estás observando, acelerará su plan. Nuestro trabajo es ser invisibles. Durante las siguientes semanas, Ricardo comenzó a enviarle reportes detallados. Alejandro no solo estaba gastando dinero en su amante, sino que también se reunía con un asesor financiero en secreto, buscando maneras de trasladar activos que pertenecían a María Camila. Las pruebas incluían fotografías, grabaciones de conversaciones y capturas de pantalla de mensajes comprometedores entre Alejandro y su amante, Luisa. Cada informe que recibía era como una puñalada más, pero también fortalecía la determinación de María Camila de actuar. El momento más devastador llegó cuando Ricardo reveló que Alejandro había firmado documentos falsificando la firma de María Camila. Había intentado usar su nombre para autorizar una transferencia de una de sus cuentas personales. Afortunadamente, los sistemas del banco habían detectado la anomalía y bloqueado la transacción, pero el intento era una prueba contundente de su intención de despojarla de todo. Mientras tanto, María Camila comenzó a jugar su propio juego. En conversaciones casuales, hacía preguntas aparentemente inocentes sobre las finanzas del hogar y los planes futuros. Alejandro, confiado en que ella no sospechaba nada, respondía con evasivas o simplemente cambiaba el tema. Pero cada respuesta era una pieza más del rompecabezas que ella estaba armando. Uno de los momentos clave ocurrió durante una cena con amigos. Alejandro, como siempre, era el centro de atención, contando historias exageradas sobre sus logros y su visión empresarial. En un momento, uno de los amigos mencionó la idea de invertir en propiedades en el extranjero, algo que hizo que Alejandro reaccionara con más entusiasmo del habitual. Aunque trató de disimular, María Camila captó al instante que ese tema le interesaba más de lo normal. Esa misma noche, al revisar los reportes de Ricardo, confirmó que Alejandro estaba explorando la compra de una propiedad en Panamá, posiblemente como parte de su plan de fuga. María Camila sentía una mezcla de dolor y determinación. Cada prueba que obtenía era como un recordatorio de cuánto había entregado en esa relación y cuánto le estaba dispuesto a traicionar. Pero también era un impulso para seguir adelante. Alejandro no tenía idea de que ella estaba un paso por delante, construyendo cuidadosamente una estrategia que lo atraparía en su propia red de mentiras. El plan de Alejandro era claro: despojarla de su herencia y empezar una nueva vida con Luisa en otro país. Pero lo que él no sabía era que María Camila había dejado de ser una víctima. Ahora, ella era una jugadora astuta, dispuesta a proteger lo que era suyo y a asegurarse de que él pagara por cada una de sus traiciones. La investigación de María Camila avanzaba como una red perfectamente tejida, silenciosa pero implacable. Mientras Alejandro continuaba jugando su papel de esposo devoto en público, ella seguía recolectando cada pieza de información que pudiera ser útil para desarmar su plan. Sin embargo,
sabía que solo recolectar pruebas no era suficiente. Necesitaba una estrategia sólida, una que no solo lo detuviera, sino que lo destruyera por completo sin darle oportunidad de defenderse. El investigador privado, Ricardo, había proporcionado pruebas contundentes, fotografías de reuniones clandestinas entre Alejandro y Luisa, audios donde discutían los detalles de la fuga y registros de transferencias bancarias sospechosas. A medida que María Camila leía cada nuevo informe, su furia crecía, pero también lo hacía su determinación. Esto no será solo una defensa, pensó, esto será mi venganza. Decidió que la mejor forma de ganar era atacar donde más le doliera a Alejandro, su ego y su reputación. El primer paso en su estrategia fue recuperar el control absoluto de sus finanzas. Aunque muchas de sus cuentas principales estaban protegidas, había permitido que Alejandro tuviera acceso limitado a algunas inversiones conjuntas. Contactó a su abogado de confianza, el mismo que había trabajado con su familia durante años, y le explicó la situación. Necesitamos blindar todo, bloquear cualquier posible acceso y rastrear cualquier movimiento financiero extraño, le dijo. El abogado, consciente de la gravedad de la situación, actuó de inmediato. En cuestión de días, todas las cuentas conjuntas estaban congeladas y los activos comenzaron a ser transferidos a cuentas personales de María Camila en Banco Seguro. A partir de ese momento, cada movimiento de Alejandro era observado con atención. Él seguía actuando como si tuviera el control, completamente ajeno al hecho de que todo lo que hacía estaba siendo monitoreado. María Camila mantuvo su máscara de normalidad, fingiendo que no notaba las constantes ausencias de su esposo y soportando sus mentiras descaradas con una sonrisa falsa. Sabía que el tiempo jugaba a su favor y que cualquier confrontación prematura podría arruinar todo. En paralelo, María Camila decidió investigar más a fondo a Luisa, la amante de Alejandro. Con la ayuda de Ricardo, descubrió que Luisa era una joven ambiciosa y calculadora que trabajaba como contadora en una pequeña empresa de bienes raíces. No tenía un pasado particularmente limpio, había estado involucrada en escándalos financieros menores y era conocida por sus conexiones con hombres poderosos. Al parecer, Luisa veía en Alejandro no solo a un amante, sino a una oportunidad para mejorar su propia situación económica. Sin embargo, lo que más llamó la atención de María Camila fue un detalle crucial: Luisa tenía deudas importantes, algo que probablemente la había llevado a involucrarse en este plan desesperado. Con esta información, María Camila trazó un nuevo objetivo: atacar a Luisa directamente. Sabía que Alejandro era el cerebro detrás del plan, pero Luisa era una pieza clave. Si lograba desestabilizarla, podría hacer que todo el esquema se viniera abajo. Para ello, ideó una jugada arriesgada: establecer contacto directo con la amante sin que Alejandro lo supiera. Una tarde, fingiendo tener una reunión de trabajo, María Camila visitó el lugar donde Luisa trabajaba. Vestida con elegancia y mostrando una serenidad calculada, pidió hablar con ella en privado. Luisa, sorprendida y claramente incómoda, aceptó llevarla a una sala de reuniones. No te preocupes, dijo María Camila con una voz calmada, esto no será lo que estás imaginando. Luisa trató de mantener la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente. Era evidente que no estaba preparada para enfrentar a la esposa de Alejandro. Sé quién eres, Luisa, comenzó María Camila, con un tono firme pero controlado. Sé lo que estás haciendo y lo que planeas con mi esposo. Pero aquí está el problema: Alejandro no es tan leal como crees. Mientras tú apuestas todo por él ya tiene un plan de contingencia en caso de que las cosas salgan mal. ¿Sabías eso? Luisa trató de negar lo evidente, pero la mirada penetrante de María Camila la desarmó. Tengo pruebas de todo, continuó María Camila. Pruebas que no solo podrían arruinar a Alejandro, sino también a ti. Si crees que él te protegerá, estás siendo más ingenua de lo que pensé. Pero, si cooperas conmigo, podría considerar ayudarte. La tensión en la sala era palpable. Luisa, atrapada entre su ambición y el miedo, comenzó a desmoronarse. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente, en un tono casi suplicante. María Camila sonrió ligeramente. Simple. Quiero que sigas adelante con el plan, pero bajo mis términos. Harás exactamente lo que te diga, y si lo haces bien, quizá no tenga que usar las pruebas que tengo contra ti. Tras esa conversación, María Camila sentía que el tablero de juego había cambiado. Había logrado infiltrarse en la relación de Alejandro y Luisa, sembrando desconfianza y ganando ventaja. Sabía que no podía confiar completamente en Luisa, pero tenerla bajo control era una pieza fundamental de su estrategia. Mientras tanto, Alejandro seguía sin sospechar nada. Para él, todo avanzaba según lo planeado. Pero en realidad, cada paso que daba lo acercaba más a la trampa que María Camila estaba construyendo meticulosamente.
Ahora, con Luisa en su bolsillo y un plan cada vez más sólido, estaba lista para pasar al siguiente nivel, exponer a Alejandro en el momento exacto y de la manera más devastadora posible. María Camila había conseguido algo fundamental, poner a Luisa en una posición de vulnerabilidad y con ello abrir una grieta en la confianza entre ella y Alejandro. Sin embargo, sabía que aún quedaba mucho por hacer. A pesar del aparente control que estaba ganando sobre la situación, su mente no dejaba de ser un campo de batalla entre el dolor de la traición y la necesidad de mantener la calma. Era un momento clave, un punto de no retorno. Había elegido luchar, pero para ganar esta guerra, necesitaría reforzar no solo su estrategia, sino también su espíritu. Una noche, mientras Alejandro dormía en la habitación contigua, María Camila se sentó en la sala de estar, rodeada de documentos, notas y las pruebas reunidas por Ricardo. Las luces de la ciudad de Medellín parpadeaban a través de las ventanas, y el eco distante de las calles llenaba el silencio de la casa. En ese momento, recordó las palabras de su padre, un hombre de negocios que siempre había enfrentado los desafíos de la vida con una calma implacable. El poder no se trata de lo que tienes, le había dicho una vez, sino de cómo lo usas cuando más importa. Con esas palabras resonando en su mente, María Camila tomó una decisión crucial. No solo iba a defenderse, iba a asegurarse de que Alejandro entendiera las consecuencias de su traición. Para hacerlo, necesitaba rodearse de aliados confiables, personas que le ayudaran a ejecutar su plan con precisión. Fue entonces cuando pensó en alguien que había sido una roca en su vida, su mejor amiga, Valeria. Valeria era una mujer fuerte y decidida, dueña de su propia empresa de marketing y conocida por su habilidad para manejar crisis tanto personales como profesionales. Habían sido amigas desde la universidad, y aunque en los últimos años sus vidas las habían llevado por caminos distintos, siempre mantenían un vínculo especial. María Camila sabía que podía confiar en ella sin reservas. A la mañana siguiente, mientras Alejandro salía de casa con una excusa predecible, María Camila llamó a Valeria y le pidió que se reunieran en un café discreto en el centro de la ciudad. Cuando se encontraron, Valeria notó de inmediato la tensión en el rostro de su amiga. ¿Qué está pasando, Camila? ¿Por qué tienes esa cara?, preguntó con preocupación. María Camila no perdió tiempo y le contó todo, las pruebas de infidelidad, el plan de Alejandro para robar su herencia y cómo había comenzado a desmantelar la conspiración. Valeria escuchó atentamente, y cuando María Camila terminó, tomó un sorbo de su café y dijo con determinación, Camila, esto no se trata solo de proteger tu herencia. Se trata de enviar un mensaje claro, nadie puede subestimarte o jugar contigo. Estoy contigo en esto. ¿Qué necesitas de mí? Con el apoyo de Valeria, María Camila sintió que tenía un nuevo impulso. Juntas, comenzaron a trabajar en los detalles del plan. Valeria, con su experiencia en marketing y relaciones públicas, le sugirió que no solo expusiera a Alejandro en privado, sino también públicamente. El daño que él planea hacerte no es solo financiero, Camila. Es emocional, reputacional. Tienes que asegurarte de que todos vean quién es realmente, para que no pueda recuperarse de esto, explicó. La primera tarea fue garantizar que Alejandro no tuviera la menor sospecha de que su mundo estaba por derrumbarse. María Camila continuó con su actuación impecable de esposa distraída, manteniendo las apariencias en cada evento social y encuentro familiar. Incluso llegó a elogiar a Alejandro en público, una táctica que confundió aún más al hombre, haciéndole creer que su plan estaba funcionando a la perfección. Paralelamente, Valeria comenzó a ayudarla a recopilar más información, especialmente sobre los contactos de Alejandro en el mundo financiero. Usando sus conexiones, descubrieron que él había estado en conversaciones con un empresario extranjero que lo estaba ayudando a ocultar dinero en una cuenta offshore. Esto reforzaba la necesidad de actuar rápido y con precisión. Con Luisa ya bajo control, María Camila decidió dar un paso más arriesgado. Le pidió a Ricardo que se infiltrara aún más en los movimientos de Alejandro, esta vez con la ayuda de un contacto dentro del banco donde él gestionaba parte de sus cuentas. Lo que descubrieron fue alarmante. Alejandro había transferido fondos recientemente a una cuenta a nombre de Luisa, una prueba más de su plan de fuga. A medida que toda esta información salía a la luz, María Camila comenzó a construir lo que sería su golpe maestro. Sabía que no bastaba con bloquear las cuentas y dejar a Alejandro sin dinero, tenía que humillarlo, exponerlo y, finalmente, asegurarse de que enfrentara consecuencias legales por sus acciones. Para ello, trazó un plan de 3 fases. La primera, cortar todos los recursos financieros que Alejandro pudiera usar. La segunda, exponer públicamente sus mentiras. Y la tercera, garantizar que enfrentara la justicia. Pero antes de ejecutar este plan, María Camila necesitaba un momento para sí misma. Una tarde, se dirigió al mirador de la ciudad, un lugar que siempre había sido su refugio en tiempos de crisis.
Desde allí, podía ver toda Medellín extendiéndose ante ella, una ciudad llena de historias de lucha y superación. Mientras observaba las luces parpadeantes y respiraba el aire fresco de las montañas, sintió que algo dentro de ella cambiaba. Por primera vez en semanas, no sentía miedo ni incertidumbre, solo una claridad absoluta. Esto no es solo por mí, pensó. Es por todas las veces que alguien intentó subestimarme, por todas las mujeres que han sido traicionadas y silenciadas. Esto es por mi dignidad y mi futuro. Con esa nueva fuerza interior, María Camila regresó a casa, lista para continuar con su plan. Con su determinación reforzada y un plan más claro que nunca, María Camila decidió que era el momento de dar el siguiente paso, preparar la trampa que atraparía a Alejandro y lo desenmascararía de una vez por todas. Ya no era solo cuestión de justicia, sino de enviar un mensaje claro. Nadie, ni siquiera alguien tan cercano, podía traicionarla sin enfrentar las consecuencias. Cada movimiento ahora debía ser calculado al milímetro, sin margen para errores. La primera fase de la trampa se centró en crear una isca que Alejandro no pudiera resistir. Con la ayuda de Valeria y Ricardo, María Camila ideó un escenario perfecto para que su esposo mostrara sus verdaderas intenciones. A través de un movimiento cuidadosamente planificado, fingió recibir una oferta de inversión multimillonaria en una nueva plantación de café en una región prometedora del país. La oferta incluía un anticipo de varios millones de dólares, que supuestamente debía depositar en una cuenta bancaria para asegurar el trato. Esta información fue introducida sutilmente en las conversaciones con Alejandro. Durante una cena en casa, mientras ambos compartían una copa de vino, María Camila mencionó de manera casual: recibí una oferta interesante hoy. Es una inversión en una nueva plantación, algo que podría duplicar nuestras ganancias en pocos años. Estoy pensando en tomarla, pero necesitaría mover algo de dinero pronto. La expresión de Alejandro se iluminó de inmediato. Aunque trató de ocultarlo, María Camila notó el brillo en sus ojos, ese que siempre aparecía cuando algo le resultaba provechoso. Eso suena prometedor, respondió él con fingida neutralidad. ¿Cuánto necesitas mover? Quizá pueda ayudarte a gestionar eso. María Camila casi sonrió al escuchar esas palabras. Sabía que él no podía resistirse a la idea de acceder a esa inversión, convencido de que sería una oportunidad para desviar fondos. Los días siguientes, con la ayuda de su abogado, María Camila creó una cuenta bancaria controlada completamente por ella, pero con la apariencia de ser una cuenta conjunta. Esta sería la trampa perfecta. Transferiría una suma significativa a esa cuenta, lo suficiente como para tentar a Alejandro, pero no tanto como para poner en peligro sus finanzas. Además, estableció un sistema de monitoreo que le permitía rastrear cada movimiento que se realizara desde esa cuenta en tiempo real. La siguiente fase fue dejar que Alejandro mordiera el anzuelo. A través de Valeria, se aseguraron de que Luisa escuchara rumores sobre esta supuesta inversión. Era cuestión de tiempo antes de que Alejandro mencionara el asunto en sus conversaciones con ella. Según los reportes de Ricardo, eso sucedió más rápido de lo esperado. Amor, había hecho Alejandro en uno de los audios que Ricardo logró grabar. Este es el momento que estábamos esperando. Camila está por transferir el dinero a una nueva cuenta. Cuando lo haga, tendremos lo suficiente para irnos sin preocupaciones. La confirmación de que Alejandro estaba planeando robar esa suma fue todo lo que María Camila necesitaba para avanzar con la fase final de su plan. Decidió acelerar el proceso y anunció en casa, en un tono casual, que haría la transferencia al día siguiente. Quiero asegurarme de que todo esté listo antes del cierre de la semana, le dijo a Alejandro, quien fingió desinterés, pero claramente no podía ocultar su emoción interna. Esa misma noche, Alejandro salió de casa con una excusa pobremente elaborada. Tengo que reunirme con un cliente tarde, dijo, mientras recogía su abrigo. María Camila, por supuesto, sabía exactamente a dónde iba. Ricardo lo siguió hasta un pequeño restaurante en el centro de Medellín, donde se encontró con Luisa. Ambos discutieron en detalle cómo procederían una vez que María Camila hiciera la transferencia. Espera un día después de que el dinero esté en la cuenta, le dijo Alejandro a Luisa. Luego lo movemos a nuestra cuenta en Panamá. Camila nunca lo verá venir. Mientras esto ocurría, María Camila permanecía tranquila en casa, organizando cuidadosamente los documentos legales que necesitaría en los próximos días. Había previsto cada posible movimiento de Alejandro y sabía que el éxito de su plan dependía de mantenerse un paso adelante. No solo estaba preparando las pruebas financieras, sino también armando un dossier completo que incluiría las grabaciones, las transferencias y las conversaciones entre Alejandro y Luisa. Finalmente, llegó el día en que todo se pondría en marcha. María Camila realizó la transferencia simulada a la cuenta conjunta y esperó pacientemente.
No pasaron más de unas horas antes de que Alejandro intentara acceder al dinero. Como ya había previsto, intentó transferir los fondos a la cuenta en Panamá. Sin embargo, lo que él no sabía era que el sistema de seguridad instalado por el abogado de María Camila bloqueó la transacción y envió una alerta directa a su equipo legal. El siguiente paso fue activar la acción legal. Con las pruebas en la mano, el abogado de María Camila contactó a las autoridades y preparó la denuncia por intento de fraude y malversación de fondos. Alejandro había caído exactamente en la trampa que ella había diseñado. Ahora no solo estaba atrapado legalmente, sino también completamente expuesto. En el momento en que Alejandro regresó a casa esa noche, convencido de que su plan había funcionado, encontró a María Camila esperándolo en la sala de estar, con una expresión de calma que ocultaba la tormenta que estaba a punto de desatarse. «Tenemos que hablar», dijo ella, su voz firme y decidida. Alejandro no tenía idea de que todo lo que creía haber controlado estaba a punto de derrumbarse frente a él. La sala de estar estaba iluminada por una tenue luz cálida, pero el ambiente era frío, cargado de tensión. María Camila, vestida con elegancia y serenidad calculada, esperaba pacientemente en el sofá, con una copa de vino en la mano. Frente a ella, Alejandro entró en la casa con una sonrisa confiada, pensando que había dado un paso más hacia su escape perfecto. No tenía idea de que el juego había cambiado por completo, y que ya no era él quien lo controlaba. «Hola, amor», dijo él con su tono usual, dejando las llaves sobre la mesa del vestíbulo. «¿Cómo estuvo tu día?» María Camila lo observó fijamente, tomando un sorbo de su vino antes de responder con una voz que no dejaba rastros de emoción. «Interesante, diría yo. Bastante revelador, en realidad». La elección de sus palabras fue suficiente para inquietarlo ligeramente, aunque intentó disimular. Alejandro estaba acostumbrado a jugar con las emociones de las personas, especialmente con las de María Camila, pero esa noche algo en su mirada lo puso incómodo. Era como si ella supiera algo que él no. Sin embargo, optó por actuar con normalidad. «Revelador. ¿A qué te refieres?», preguntó mientras caminaba hacia la cocina para servirse un vaso de agua. «Bueno», continuó ella, con un tono casi casual, «hoy transferí los fondos para la inversión que te mencioné. Todo está listo. Es una gran oportunidad, ¿no crees?». Alejandro se detuvo por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Aunque intentó mantener la compostura, sus ojos delataron su nerviosismo. «Oh, sí, claro. Me alegra que hayas podido resolverlo. Sabes que siempre puedes contar conmigo para ayudarte con esos temas». María Camila dejó escapar una pequeña sonrisa, una mezcla de ironía y satisfacción. «Eso pensaba», respondió, dejando la frase en el aire, como una trampa sutil. Decidió no confrontarlo directamente, aún no. Había algo más poderoso en observar cómo él mismo caía lentamente en su propia red de mentiras. Esa misma noche, Alejandro, pensando que su plan seguía intacto, se encerró en su estudio con su computadora portátil. María Camila, observándolo desde el pasillo, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Gracias al sistema de monitoreo instalado por su abogado, podía ver en tiempo real cómo Alejandro intentaba mover los fondos de la cuenta conjunta hacia su cuenta offshore en Panamá. Cada clic, cada intento, era como una confesión silenciosa de su traición. Para María Camila, este era un momento decisivo. No solo porque confirmaba que Alejandro no tenía intenciones de detenerse, sino porque ahora tenía pruebas suficientes para destruirlo. Sin embargo, decidió que aún no era el momento de mostrar todas sus cartas. Había algo más que necesitaba lograr antes de exponerlo por completo. Quería que Alejandro sintiera que estaba ganando, que todo estaba saliendo según su plan. Solo así el golpe final sería durante la cena. María Camila llevó la conversación hacia temas aparentemente triviales, pero cada palabra estaba cargada de intención. ¿Te has preguntado alguna vez qué haríamos si todo cambiara de la noche a la mañana?, preguntó en un tono casual mientras cortaba un trozo de carne. Alejandro la miró con curiosidad, intentando descifrar sus palabras. «¿A qué te refieres?», respondió, esforzándose por mantener su tono relajado. «Bueno, ya sabes», continuó ella, sin levantar la vista de su plato. «Si algo inesperado ocurriera. Si alguien traicionara nuestra confianza. Me pregunto qué haríamos en una situación así». El corazón de Alejandro comenzó a latir más rápido, pero su rostro permaneció impasible. «Supongo que trataríamos de resolverlo juntos, como siempre lo hemos hecho», dijo, sin darse cuenta de que sus palabras lo traicionaban más de lo que lo protegían. María Camila dejó escapar una ligera sonrisa y levantó la vista, clavando sus ojos en los de él. «Eso pensaba yo también». La conversación cambió de tema, pero el ambiente ya estaba cargado de tensión.
Alejandro intentaba convencerse de que todo era una coincidencia, que María Camila no sospechaba nada. Sin embargo, su instinto le decía lo contrario. Esa noche, después de cenar, se encerró en su estudio, diciendo que tenía trabajo pendiente. Dentro del estudio, Alejandro encendió su computadora portátil y accedió a la cuenta bancaria conjunta. Todo estaba en su lugar, el dinero transferido por María Camila estaba allí, esperando ser movido. Con una mezcla de excitación y nerviosismo, comenzó el proceso de transferir los fondos a su cuenta offshore en Panamá. No sabía que, al otro lado de la casa, María Camila estaba observando cada uno de sus movimientos a través del sistema de monitoreo que había instalado con la ayuda de su abogado. La pantalla de su teléfono, que mostraba las notificaciones en tiempo real, confirmaba cada paso que Alejandro daba. Ella sabía que él no podía resistirse a actuar esa misma noche. Su avaricia lo había cegado, y ahora estaba completamente atrapado en la trampa que ella había tejido. Cuando Alejandro finalmente completó el intento de transferencia, se encontró con un mensaje inesperado en la pantalla: transacción bloqueada. Por favor, contacte a su banco. Frustrado, intentó nuevamente, pero el resultado fue el mismo. Cada intento fallido era una confirmación para María Camila de que todo estaba funcionando según lo planeado. Después de varios intentos, Alejandro apagó su computadora con un gesto de frustración y salió del estudio. Al entrar en la sala, encontró a María Camila sentada, mirando una serie en la televisión. ¿Todo bien?, preguntó ella, sin apartar la vista de la pantalla. Sí, claro, respondió él, tratando de ocultar su irritación. Solo problemas técnicos. Nada importante. María Camila sintió levemente, como si no le diera importancia, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, celebrando en silencio la primera victoria de su plan. Esa noche, cuando Alejandro se fue a dormir, María Camila revisó nuevamente el monitoreo de las cuentas. Los intentos de transferencia habían sido registrados, y con ellos tenía la prueba final que necesitaba para su siguiente movimiento: exponer a Alejandro no solo legalmente, sino también socialmente. Ya no había dudas. Había llegado el momento de mostrarle que la confianza que había traicionado era su perdición. Mientras observaba el brillo de la ciudad a través de la ventana de su habitación, María Camila se permitió un momento de reflexión. Todo lo que había soportado, cada lágrima, cada momento de desesperación, ahora se convertía en fuerza. Alejandro pensaba que estaba al mando, pero no sabía que su caída ya había comenzado. Esto no es el final, pensó para sí misma. Esto es solo el principio de lo que merece. Luisa permaneció en silencio durante varios minutos, procesando lo que acababa de leer y escuchar. Finalmente, levantó la mirada y preguntó: ¿qué quieres que haga? Con Luisa ahora de su lado, María Camila sabía que tenía una ventaja estratégica. Le pidió que siguiera actuando como si todo estuviera según lo planeado, manteniendo las apariencias con Alejandro mientras recolectaba más información sobre sus movimientos. Además, le pidió que insinuara a Alejandro que ella, Luisa, estaba preocupada por los fallos en las transferencias y que necesitaba garantías más claras de que todo saldría bien. Luisa, impulsada tanto por la traición de Alejandro como por el miedo de enfrentar las consecuencias sola, cumplió a la perfección. En las semanas siguientes, empezó a manipular las conversaciones con Alejandro, instándolo a acelerar sus planes. Necesitamos movernos ya, amor, le decía. No podemos seguir esperando. María Camila podría sospechar algo. Por su parte, Alejandro, bajo presión y cegado por su ego, cometió el error que María Camila esperaba: intentó realizar una nueva transferencia desde otra cuenta, usando documentos falsificados. Esta vez, la trampa estaba completamente cerrada. Las pruebas de la falsificación se sumaron al dossier que María Camila y su equipo legal habían construido meticulosamente. Poco a poco, la relación entre Alejandro y Luisa comenzó a deteriorarse. Ella, siguiendo las instrucciones de María Camila, comenzó a sembrar dudas y enfrentamientos, acusándolo de no cumplir sus promesas. Alejandro, desesperado por mantener el control, empezó a mostrar su verdadera cara: un hombre egoísta y calculador que estaba dispuesto a sacrificar a cualquiera para salvarse. Para María Camila, ver cómo su estrategia tomaba forma era la confirmación de que la paciencia y la inteligencia eran sus mayores armas. Todo estaba listo para el golpe final. Alejandro, acorralado, no tenía idea de que su castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. El plan de María Camila estaba llegando a su clímax. Cada pieza del juego había sido colocada cuidadosamente, y ahora solo faltaba empujar la primera ficha para que el resto cayera en un efecto dominó imparable. Alejandro, confiado en que tenía todo bajo control, no sospechaba que estaba caminando directamente hacia su propia ruina. Lo que él creía que era su victoria estaba a punto de convertirse en su mayor derrota.
Luisa, ahora una aliada en la trampa de María Camila, comenzó a actuar de manera más impaciente con Alejandro, presionándolo para que acelerara los planes de fuga. No podemos seguir esperando, le decía en cada conversación. María Camila podría descubrirnos. Necesitamos mover el dinero ya. Alejandro, sintiendo la presión tanto de Luisa como de las circunstancias, decidió tomar medidas desesperadas. Una noche, mientras cenaban en casa, Alejandro mencionó casualmente a María Camila. Amor, he estado pensando en que podríamos consolidar nuestras finanzas. Podríamos hacer una transferencia más grande a una cuenta central para manejar mejor esta nueva inversión tuya. Su tono era deliberadamente despreocupado, pero para María Camila, la intención detrás de sus palabras era clara. Ella lo miró por un momento, fingiendo reflexionar. Eso tiene sentido, respondió con una leve sonrisa. Tal vez deberíamos discutirlo con el abogado para asegurarnos de que todo esté en orden. Su respuesta descolocó ligeramente a Alejandro, pero él no dejó que su nerviosismo se notara. Claro, podemos hacerlo juntos, agregó, pensando que aún tenía el control de la situación. Mientras tanto, María Camila y su abogado trabajaban en los últimos detalles del golpe final. Con la información proporcionada por Ricardo y las pruebas obtenidas a través de Luisa, prepararon una serie de acciones legales y financieras diseñadas para bloquear completamente a Alejandro. Las cuentas conjuntas ya estaban protegidas, pero la idea era exponerlo públicamente y garantizar que enfrentara consecuencias legales. El primer paso fue una auditoría interna en las empresas familiares, una maniobra que permitiría descubrir las irregularidades que Alejandro había intentado ocultar. María Camila sabía que él había usado su posición dentro de la estructura financiera para desviar fondos, y con esta auditoría, esas acciones serían reveladas oficialmente. Al mismo tiempo, Luisa jugó su papel de manera impecable. Convenció a Alejandro de que necesitaban reunirse con su contacto en Panamá para ultimar detalles sobre la transferencia. Alejandro, sintiendo que todo estaba a punto de concretarse, accedió y programó la reunión para el siguiente viernes. Cuando llegó el viernes, María Camila estaba completamente preparada. Alejandro salió temprano de casa, creyendo que era un día más en su camino hacia el éxito. Sin embargo, al llegar al lugar de la reunión, fue interceptado por las autoridades, que habían sido notificadas previamente por el abogado de María Camila. Lo detuvieron bajo cargos de fraude, falsificación de documentos y malversación de fondos. Las pruebas eran abrumadoras: transferencias ilegales, registros falsificados y un plan detallado para despojar a María Camila de su herencia. La escena fue cuidadosamente planeada para tener el máximo impacto. María Camila se aseguró de que la noticia de la detención llegara rápidamente a las personas más influyentes en su círculo social y empresarial. En cuestión de horas, la reputación de Alejandro, cuidadosamente construida a lo largo de años, quedó completamente destruida. Su imagen de hombre exitoso y confiable se desmoronó como un castillo de arena ante las olas. Mientras Alejandro enfrentaba su arresto, Luisa desapareció del mapa. Había cumplido su parte del trato con María Camila, y sabía que su única opción era alejarse tanto de Alejandro como de la situación que ella misma había ayudado a construir. María Camila, por su parte, sentía una mezcla de alivio y satisfacción. Había recuperado el control de su vida y demostrado que no era una mujer a la que se podía subestimar. Esa misma noche, mientras revisaba los documentos legales que confirmaban que todo estaba bajo control, María Camila recibió una llamada de su abogado. Todo salió según lo planeado, le dijo. Alejandro estará enfrentando cargos serios, y tenemos todo lo necesario para garantizar que no pueda salir de esto fácilmente. María Camila colgó el teléfono y respiró profundamente. Miró a través de la ventana de su habitación, donde las luces de Medellín brillaban como un recordatorio de todo lo que había superado. Alejandro había intentado destruirla, pero en su lugar, ella había demostrado ser más fuerte, más inteligente y más resiliente. Con Alejandro fuera de su vida, María Camila comenzó a reconstruir su mundo desde cero. Retomó las riendas de su empresa familiar, ganándose el respeto de sus empleados y colegas. Aunque las cicatrices emocionales aún estaban frescas, cada día era un paso hacia la sanación. Había aprendido a confiar en sí misma y a no dejar que nadie definiera su valor. En las semanas siguientes, los rumores sobre la caída de Alejandro se esparcieron por toda la ciudad. Mientras algunos se sorprendían, otros admiraban la fortaleza de María Camila. Ella, sin embargo, no buscaba reconocimiento. Su victoria no era solo sobre Alejandro, sino sobre los años de manipulación y traición que había soportado. Ahora, era una mujer libre, y el camino que tenía por delante era suyo para recorrer. Con Alejandro fuera de escena, María Camila se enfrentó a una nueva realidad. Por primera vez en años,
no había secretos ni traiciones pesando sobre sus hombros. Sin embargo, la libertad recién adquirida venía acompañada de un vacío emocional. Había logrado derrotar a Alejandro, pero ahora debía enfrentarse a las cicatrices que él había dejado. Reconstruir su vida no sería fácil, pero ella estaba decidida a empezar de nuevo. El primer paso fue retomar las riendas de la empresa cafetera que su familia había construido con tanto esfuerzo. Durante meses, Alejandro había interferido en las operaciones, tomando decisiones cuestionables y desviando recursos. Ahora, con su ausencia, María Camila reunió a su equipo de confianza para trazar un nuevo rumbo. En una reunión clave, se dirigió a sus empleados con una determinación que sorprendió a muchos. Sé que estos últimos meses han sido complicados, comenzó. Pero quiero que sepan que estamos entrando en una nueva etapa. Este negocio no solo es parte de mi familia, es parte de todos ustedes. Juntos, vamos a devolverle el prestigio que merece. Sus palabras fueron recibidas con aplausos. Aquellos que habían dudado de su capacidad ahora veían en ella una líder fuerte, alguien capaz de enfrentar adversidades y salir más fuerte. Poco a poco, las operaciones comenzaron a estabilizarse, y María Camila se enfocó en expandir el alcance de la empresa, explorando mercados internacionales y fortaleciendo las relaciones con los productores locales. Aunque su vida profesional empezaba a florecer nuevamente, María Camila sabía que su bienestar emocional requería atención. Decidió buscar ayuda profesional, algo que nunca había considerado necesario antes. En las sesiones con su terapeuta, comenzó a explorar el impacto que la traición de Alejandro había tenido en su autoestima y en su capacidad para confiar. No fue solo la infidelidad, confesó en una de las sesiones. Fue el hecho de que alguien que juró amarme intentó destruir todo lo que soy. Durante un tiempo, me hizo creer que yo era débil. Pero ahora sé que no lo soy. Estas sesiones no solo le permitieron procesar su dolor, sino también redescubrir aspectos de sí misma que había olvidado. Redescubrió su amor por la música, algo que solía disfrutar antes de casarse, y comenzó a tomar clases de piano en su tiempo libre. También se reconectó con viejas amistades que había descuidado durante su matrimonio. Valeria, su mejor amiga y una de las pocas personas en quienes María Camila confió durante toda la crisis, siguió siendo un pilar fundamental en su vida. En una tarde tranquila, mientras compartían café en la terraza de Valeria, ambas reflexionaron sobre todo lo que había sucedido. No puedo creer cómo manejaste todo esto, Camila, dijo Valeria, admirada. No solo lograste protegerte, sino que desmantelaste todo su plan sin que él se diera cuenta. María Camila sonrió ligeramente, pero su mirada mostraba un rastro de melancolía. No fue fácil, Valeria. Hubo momentos en los que dudé de mí misma, en los que sentí que todo se derrumbaba. Pero, al final, entendí que la única forma de salir adelante era confiar en mi fuerza. Y en las personas que realmente me apoyaron, como tú. Valeria tomó su mano y le dio un apretón afectuoso. Siempre estaré aquí para ti. Y ahora que todo esto quedó atrás, ¿qué sigue para ti? María Camila tomó un sorbo de su café antes de responder. Sigue construir. No solo para mí, sino para las personas que dependen de mí. Y, sobre todo, asegurarme de que nunca más alguien me haga sentir como me hizo sentir Alejandro. Inspirada por su experiencia, María Camila decidió involucrarse en proyectos sociales. A través de una fundación creada en honor a su madre, comenzó a trabajar con mujeres en situaciones de vulnerabilidad, ayudándolas a recuperar su independencia económica y emocional. Este nuevo propósito no solo le dio un sentido renovado a su vida, sino que también le permitió transformar su dolor en un acto de servicio hacia los demás. En una de las reuniones de la fundación, escuchó la historia de una joven llamada Daniela, quien había sido víctima de abuso emocional en su matrimonio. Al escucharla, María Camila vio reflejadas sus propias luchas, y esa conexión la motivó aún más a continuar con su labor. Lo que te pasó no define quién eres, le dijo a Daniela al final de la reunión. Tienes el poder de reconstruir tu vida. Y cuando lo hagas, serás más fuerte de lo que jamás imaginaste. Con el tiempo, María Camila comenzó a abrirse a la posibilidad de volver a amar. No estaba buscando una relación, pero la vida tenía sus propios planes. Durante un evento empresarial en Medellín, conoció a Santiago, un empresario dedicado al comercio de café orgánico. Su conversación comenzó como un intercambio profesional, pero rápidamente se convirtió en algo más personal. Santiago, un hombre amable y genuino, se mostró interesado en conocerla más allá de su éxito empresarial. He escuchado mucho sobre ti, le dijo. Eres una mujer admirable. No solo por lo que has logrado, sino por lo que representas para quienes te rodean. María Camila, aunque cautelosa, sintió una conexión inesperada con él.
No tenía prisa, pero por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar la posibilidad de compartir su vida con alguien que la valorara de verdad. La nueva vida de María Camila no era perfecta, pero estaba llena de esperanza. Había enfrentado la traición más dolorosa, pero había salido de ella más fuerte, más sabia y más decidida a vivir plenamente. Ahora, desde su terraza en el corazón de Medellín, mientras veía el atardecer teñir de dorado las montañas, sabía que el futuro estaba en sus manos. Esto es solo el comienzo, pensó, con una sonrisa tranquila. Y esta vez, todo será diferente. El día de la verdad finalmente llegó. María Camila había pasado semanas perfeccionando cada detalle de su plan, asegurándose de que Alejandro enfrentara las consecuencias no solo legales, sino también sociales. Para alguien como él, cuya reputación era su mayor activo, la humillación pública sería el golpe más devastador. Aprovechando una gala benéfica organizada por una prestigiosa fundación en Medellín, María Camila decidió que ese sería el escenario ideal para exponer a Alejandro. El evento reunía a empresarios, figuras públicas y líderes de opinión, muchos de los cuales conocían a Alejandro como un hombre de negocios exitoso y carismático. Nadie sospechaba la verdad que estaba a punto de salir a la luz. María Camila llegó al evento vestida con un elegante vestido negro, irradiando confianza y serenidad. Su presencia llamó la atención de todos, especialmente porque Alejandro no la acompañaba. Muchos sabían que eran pareja y se preguntaban por qué no estaban juntos esa noche. Mientras tanto, Alejandro, completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo, seguía enfrentando los primeros días de su detención. Gracias a las pruebas acumuladas por María Camila, las autoridades no solo lo habían arrestado, sino que también habían congelado sus activos y bloqueado su cuenta en Panamá. Pero lo que él aún no sabía era que su reputación estaba a punto de ser destruida frente a todas las personas que alguna vez lo habían admirado durante el discurso principal de la gala. María Camila fue invitada a hablar en nombre de su familia, cuya empresa cafetera había sido un importante patrocinador del evento. Subió al escenario con una expresión calmada, pero sus palabras dejaron a todos los presentes en estado de shock. Buenas noches a todos. Es un honor estar aquí esta noche, representando no solo a mi familia, sino también a los valores que hemos defendido por generaciones: integridad, trabajo duro y transparencia, comenzó. Su tono era firme, pero cálido, atrapando la atención de todos. Quiero aprovechar este momento para compartir algo importante, algo que, como mujer y empresaria, considero necesario. En nuestra sociedad, las apariencias a menudo nos engañan. Creemos en personas que, detrás de una fachada de éxito, esconden intenciones deshonestas y egoístas. Y yo fui víctima de una de esas personas. La sala quedó en completo silencio. María Camila continuó, relatando cómo Alejandro había ganado su confianza solo para traicionarla, no solo como esposa, sino también como socia. Reveló, sin mencionar detalles demasiado personales, los intentos de él por robar su herencia, falsificar documentos y huir con otra mujer. No dejó espacio para la ambigüedad, pero tampoco permitió que la emoción la dominara. Su discurso fue directo, poderoso y profundamente impactante. Hoy estoy aquí para decirles que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a destruir lo que somos. La confianza que otorgamos a quienes amamos no debe ser utilizada como arma en nuestra contra. Y aunque fui traicionada, no me quedé en el papel de víctima. Me levanté, luché, y hoy estoy más fuerte que nunca. El público quedó atónito. Muchos de los presentes eran amigos y conocidos de Alejandro, y escuchar esas revelaciones en un evento tan público fue como un terremoto social. En cuestión de minutos, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios y publicaciones sobre el discurso de María Camila. Los rumores se convirtieron en titulares, y la reputación de Alejandro se desplomó como un castillo de naipes. María Camila, después de su discurso, salió de la sala con la cabeza en alto, rodeada de personas que la felicitaban por su valentía. Valeria, quien había estado entre el público, la alcanzó en la entrada. Camila, fue increíble. Nunca había visto a alguien enfrentarse a una situación así con tanta dignidad. Ella sonrió, pero su mirada reflejaba una mezcla de alivio y cansancio. Era necesario, Valeria. No solo por mí, sino por todas las mujeres que alguna vez fueron traicionadas y se sintieron impotentes. Quería que supieran que es posible levantarse. Los días siguientes estuvieron marcados por un torbellino de consecuencias. La noticia de la detención de Alejandro y su exposición pública se extendió rápidamente, afectando no solo su vida personal, sino también a los negocios que aún intentaba manejar desde las sombras. Ningún socio quería asociarse con alguien cuya reputación estaba destruida. Por otro lado,
María Camila comenzó a recibir mensajes de apoyo de mujeres y hombres que se sentían inspirados por su historia. Muchas compartieron sus propias experiencias de traición y lucha, agradeciendo a María Camila por demostrar que la justicia era posible. Con el peso de Alejandro finalmente fuera de su vida, María Camila sintió que había cerrado una etapa dolorosa. Su exposición no solo había limpiado su nombre, sino que también había reafirmado su fuerza y su capacidad para superar cualquier adversidad. Ahora, estaba lista para concentrarse en lo que realmente importaba, su empresa, su fundación y, sobre todo, su felicidad. Esa noche, desde su terraza, mirando las luces de Medellín, María Camila reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Había enfrentado la tormenta más devastadora de su vida y había salido de ella más fuerte. Ahora, el futuro le pertenecía. Con la exposición pública de Alejandro y su arresto formal, las consecuencias legales comenzaron a tomar forma rápidamente. María Camila, con la ayuda de su equipo legal, presentó una demanda contundente que incluyó los intentos de fraude, falsificación de documentos y malversación de fondos. Las pruebas que había recopilado a lo largo de los meses eran irrefutables, y las autoridades no tuvieron más opción que abrir un caso sólido contra él. El proceso judicial se convirtió en un evento de gran interés en Medellín. Alejandro, quien alguna vez fue visto como un empresario carismático y un hombre de familia, ahora enfrentaba el escrutinio público y el peso de la ley. Durante el juicio, se presentaron pruebas de sus intentos de transferir ilegalmente los fondos de María Camila, las grabaciones de sus conversaciones con Luisa y los documentos falsificados que había creado. Para Alejandro, el juicio no fue solo una batalla legal, sino también una humillación personal. Cada testimonio, cada evidencia presentada, era un recordatorio de su caída. María Camila, por su parte, se mantuvo firme durante todo el proceso. Asistió a cada audiencia, siempre vestida con elegancia y mostrando una calma imperturbable. Su presencia no era solo un acto de fortaleza personal, sino también un mensaje claro para Alejandro. Ella no se iba a esconder ni a retroceder. Cuando llegó el momento de su declaración, María Camila se dirigió al tribunal con la misma determinación que había mostrado en la gala. Habló de cómo Alejandro había traicionado su confianza, no solo como esposo, sino también como socio. Él intentó destruir lo que mi familia y yo construimos durante años. Pero lo que no entendió fue que mi fortaleza no viene de lo que tengo, sino de lo que soy. Y eso, nadie puede arrebatármelo. Sus palabras resonaron en la sala, y no solo convencieron al jurado, sino también al público que seguía el caso. Alejandro fue declarado culpable y condenado a varios años de prisión por fraude y falsificación. Además, las autoridades aseguraron que todos los bienes que había intentado ocultar fueran confiscados y devueltos a su legítima propietaria. Con el caso finalmente resuelto, María Camila sintió un peso inmenso levantarse de sus hombros. Aunque la justicia había hecho su parte, sabía que el verdadero cierre emocional requeriría tiempo. Durante semanas, se permitió descansar y reflexionar, dedicando más tiempo a sus pasiones y a las personas que realmente importaban en su vida. Luisa, por su parte, desapareció de la escena pública. Aunque había cooperado con María Camila, decidió comenzar de nuevo en otra ciudad, lejos del escándalo. Antes de irse, envió una carta breve a María Camila, expresando su arrepentimiento y agradeciéndole por darle una oportunidad de redimirse. María Camila, aunque aún guardaba cierto resentimiento, decidió aceptar sus disculpas y dejar atrás ese capítulo de su vida. Con su vida personal estabilizada, María Camila se enfocó en llevar su empresa cafetera a nuevas alturas. Implementó prácticas innovadoras y sostenibles que no solo mejoraron la calidad de su producto, sino que también beneficiaron a las comunidades agrícolas con las que trabajaba. Bajo su liderazgo, la empresa no solo se recuperó, sino que también se convirtió en un modelo de éxito en la industria. Además, su fundación comenzó a ganar notoriedad por su trabajo con mujeres en situaciones vulnerables. María Camila se convirtió en una defensora activa de los derechos de las mujeres, utilizando su historia como inspiración para otras. En varias entrevistas y conferencias, habló sobre la importancia de la resiliencia y el valor de enfrentar las adversidades con determinación. En medio de su renacimiento personal y profesional, Santiago, el empresario del café orgánico que había conocido meses atrás, reapareció en su vida. Lo que comenzó como una amistad basada en intereses comunes pronto se convirtió en algo más profundo. Santiago, con su paciencia y humildad, le mostró a María Camila que no todos los hombres eran como Alejandro. Poco a poco, ella se permitió abrir su corazón nuevamente. Su relación se construyó sobre la base de la honestidad y el respeto mutuo. Santiago no solo la apoyaba en sus proyectos, sino que también la animaba a seguir creciendo como persona. Para María Camila, este nuevo amor no era un rescate,
sino una lección consciente de compartir su vida con alguien que valorara su fuerza y su independencia. Una noche, mientras observaba el atardecer desde su terraza, María Camila reflexionó sobre el camino que había recorrido. Había enfrentado la traición más dolorosa, pero también había encontrado su fortaleza interior. Ahora, su vida estaba llena de propósito, amor y posibilidades. Todo lo que sufrí me llevó hasta aquí, pensó, con una sonrisa tranquila. Y aunque hubo momentos oscuros, nunca perdí la luz que llevo dentro. Ahora sé que puedo superar cualquier cosa. Con esa certeza, levantó su copa de vino, brindando en silencio por su nueva vida y por el futuro que la esperaba. Para María Camila, este no era el final, sino el comienzo de una etapa llena de esperanza, libertad y felicidad. La vida de María Camila comenzó a tomar un ritmo diferente. Por primera vez en años, ya no estaba atrapada en un ciclo de preocupaciones, manipulaciones o luchas internas. Con Alejandro fuera de su vida y la justicia sirviendo como un cierre definitivo, podía concentrarse plenamente en lo que realmente importaba, construir una vida basada en la autenticidad y el propósito. El éxito de la empresa cafetera, revitalizada bajo su liderazgo, era solo el comienzo. María Camila decidió que era hora de expandir su impacto. En una reunión con su equipo directivo, presentó una idea ambiciosa: lanzar una línea de productos premium enfocados en el comercio justo y la sostenibilidad. Esta no solo era una estrategia de negocio, sino también una forma de honrar a los agricultores que habían sido el pilar de la empresa por generaciones. Quiero que cada taza de nuestro café cuente una historia, dijo a su equipo. No solo de nuestra calidad, sino de las personas detrás de ella. Cada grano debe reflejar el esfuerzo y la dedicación de nuestras comunidades. El equipo, inspirado por su visión, se comprometió a llevar adelante este proyecto. Pronto, la empresa se convirtió en un referente en la industria, conocida no solo por su calidad, sino también por su ética. El impacto de estas iniciativas no se limitó a los negocios, las comunidades locales comenzaron a prosperar gracias a las nuevas oportunidades que la empresa generaba. En uno de los eventos organizados por su fundación, María Camila conoció a una joven llamada Sofía, quien le recordó a su versión más joven, llena de sueños, pero atrapada en un entorno de manipulación y desconfianza. Sofía había escapado de una relación tóxica y buscaba reconstruir su vida. Mientras escuchaba la historia de Sofía, María Camila sintió una conexión profunda. Lo que viviste no define quién eres, le dijo. Eres más fuerte de lo que crees. Y tienes el poder de crear un futuro completamente nuevo. Esas palabras resonaron no solo en Sofía, sino también en María Camila. Ese encuentro la llevó a reflexionar sobre cómo su propio viaje había trascendido el dolor para convertirse en una fuente de inspiración y cambio para otros. Desde entonces, decidió dedicar más tiempo a mentorías personales, ayudando a mujeres a superar obstáculos similares. Santiago, su nueva pareja, seguía siendo un pilar en su vida. Su relación avanzaba con calma y profundidad, construida sobre el respeto mutuo y la confianza. Santiago no solo admiraba a María Camila por su fortaleza, sino que también la impulsaba a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Juntos, viajaron a las regiones cafetaleras más remotas de Colombia, explorando nuevas variedades de café y conociendo a los agricultores. Mientras tanto, Valeria seguía siendo su confidente y mejor amiga. Ambas disfrutaban de largas conversaciones sobre el futuro y los proyectos que tenían en mente. «¿Te das cuenta de lo lejos que has llegado, Camila?», le dijo Valeria una tarde. «Eres un ejemplo de que siempre se puede empezar de nuevo, sin importar lo que pase». María Camila sonrió, reconociendo que esas palabras eran ciertas. Pero también sabía que su historia no había terminado. Siempre había algo nuevo por construir, aprender o compartir. Una noche, mientras revisaba algunos documentos antiguos de la empresa familiar, María Camila encontró una carta escrita por su madre años atrás. En ella, su madre le recordaba la importancia de la resiliencia y la fe en sí misma. El mundo puede intentar derribarte, pero mientras te mantengas fiel a ti misma, siempre encontrarás la manera de levantarte. Esas palabras, que resonaron profundamente en su corazón, encapsulaban todo lo que había vivido y superado. María Camila guardó la carta en un cajón especial, no como un recordatorio de su dolor pasado, sino como una prueba de su transformación. El impacto de su trabajo comenzó a expandirse más allá de Colombia. Su fundación recibió reconocimiento internacional por su enfoque innovador para apoyar a mujeres en situaciones vulnerables. Además, su empresa cafetera se convirtió en un ejemplo global de cómo combinar éxito empresarial con responsabilidad social. Cuando le preguntaban cómo había logrado transformar su vida y su entorno, María Camila siempre respondía con humildad: «No fue fácil,
pero aprendí que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre encuentra la manera de entrar. Solo hay que estar dispuestos a buscarla. En el horizonte, María Camila veía posibilidades infinitas. Su vida, una vez llena de traiciones y desilusiones, ahora estaba repleta de amor, propósito y conexiones significativas. Aunque sabía que siempre habría desafíos, estaba lista para enfrentarlos con la misma valentía que la había llevado hasta allí. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde una plantación de café que había ayudado a revitalizar, tomó la mano de Santiago y le dijo: no sé qué nos depara el futuro, pero sé que estoy exactamente donde quiero estar. Y por primera vez en mucho tiempo, María Camila sintió una paz absoluta. Su historia no solo era una de superación, sino también una prueba de que, incluso después de las tormentas más devastadoras, siempre hay espacio para un nuevo amanecer. El éxito de María Camila no se limitó a su recuperación personal y profesional, su historia comenzó a trascender fronteras, convirtiéndose en una fuente de inspiración para muchas personas. La fundación que había creado no solo ayudaba a mujeres en situaciones vulnerables en Colombia, sino que comenzó a expandir su alcance a nivel internacional, formando alianzas con organizaciones de derechos humanos y empoderamiento femenino. María Camila nunca buscó protagonismo, pero las personas comenzaron a notar su impacto. Fue invitada a conferencias y eventos globales para hablar sobre su experiencia y cómo había logrado convertir un momento de crisis en una oportunidad para el cambio. Durante una conferencia en Bogotá, pronunció un discurso que tocó los corazones de todos los asistentes. Mi historia no es única, comenzó. Muchas mujeres enfrentan traiciones, manipulaciones y desafíos que parecen insuperables. Pero quiero que sepan algo, no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una luz esperando al final. Esa luz no viene de fuera, está dentro de cada una de nosotras. Es nuestra fuerza, nuestra resiliencia y nuestra capacidad de levantarnos una y otra vez. Las palabras de María Camila resonaron profundamente en las personas presentes. Al final del evento, decenas de mujeres se acercaron para agradecerle por compartir su historia y por demostrar que incluso las experiencias más difíciles podían convertirse en oportunidades de transformación. Uno de los mayores logros de María Camila fue la creación de un programa dentro de su empresa cafetera que ofrecía educación y capacitación a las comunidades rurales. El programa no solo enseñaba técnicas avanzadas de cultivo, sino que también proporcionaba herramientas para que los agricultores pudieran administrar mejor sus finanzas y expandir sus negocios. Durante una visita a una plantación en el Quindío, conoció a una joven llamada Lina, quien le contó cómo el programa había cambiado la vida de su familia. Antes apenas podíamos mantenernos con lo que producíamos, dijo Lina. Pero gracias a usted, ahora no solo tenemos estabilidad, sino también esperanza para el futuro. María Camila sintió un orgullo inmenso al escuchar esas palabras. Sabía que su propósito iba más allá de sus logros personales. Era una misión de devolver algo a las comunidades que tanto le habían dado a su familia. En un gesto simbólico, María Camila decidió restaurar una antigua finca que pertenecía a su familia pero que había sido descuidada durante años. La finca, ubicada en una hermosa región montañosa, se convirtió en un centro de innovación y sostenibilidad para la producción de café. Pero para ella, este lugar tenía un significado más profundo, representaba el cierre de un ciclo. Durante la inauguración de la finca, rodeada de amigos, socios y comunidades locales, María Camila se tomó un momento para reflexionar. Mientras Santiago estaba a su lado, tomándole la mano, Valeria se acercó y le dijo: ¿te das cuenta de que este es el legado que siempre soñaste? No solo para tu familia, sino para todos los que te rodean. María Camila sintió, conmovida. Esto no habría sido posible sin todo lo que viví, Valeria. Cada obstáculo, cada traición, me llevó a este momento. Y ahora sé que todo tenía un propósito. Los días de María Camila ahora estaban llenos de proyectos significativos, conexiones profundas y momentos de alegría genuina. En su relación con Santiago, había encontrado un compañero que no intentaba cambiarla ni controlarla, sino que la apoyaba y celebraba su independencia. Juntos, soñaban con seguir explorando nuevas oportunidades, tanto en los negocios como en su vida personal. En una cena tranquila en su terraza, mientras compartían una copa de vino, Santiago le dijo: ¿sabes qué es lo que más admiro de ti? Que nunca dejaste que lo que te hicieron definiera quién eres. Al contrario, lo usaste para convertirte en alguien aún más fuerte. María Camila lo miró con una sonrisa sincera. Y eso es lo que quiero que todos sepan, Santiago. Que no importa lo que alguien intente quitarte, siempre puedes reconstruirlo. Incluso mejor que antes. Con el tiempo, la historia de María Camila se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas personas. Sus logros,
Su fortaleza y su capacidad de transformar el dolor en propósito dejaron una marca indeleble en quienes la conocieron. Aunque no buscaba ser recordada como una heroína, su legado vivió en cada vida que tocó y en cada proyecto que creó. Desde su terraza en Medellín, mientras observaba el atardecer teñir las montañas de un cálido tono dorado, María Camila sintió una profunda gratitud por la vida que había construido. Sabía que siempre habría desafíos, pero también sabía que ahora tenía todo lo que necesitaba para enfrentarlos. Esto es solo el comienzo, pensó, con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de esperanza. Con cada amanecer, María Camila sentía que estaba viviendo una nueva etapa, llena de propósito, conexión y gratitud. Aunque los fantasmas del pasado ocasionalmente intentaban regresar, ella había aprendido a enfrentarlos con serenidad. Su historia no era solo una de superación personal, sino también un ejemplo vivo de cómo convertir las heridas en una fortaleza. El éxito de la empresa cafetera y de la fundación seguía creciendo, pero María Camila no se detuvo allí. Inspirada por las historias de resiliencia que había conocido en su camino, decidió escribir un libro titulado La fuerza de renacer. En sus páginas, relató no solo su experiencia personal, sino también las lecciones que había aprendido sobre la importancia de la independencia, la valentía y la capacidad de reconstruirse. El libro se convirtió en un éxito inmediato, traducido a varios idiomas y utilizado como referencia en foros sobre empoderamiento femenino y liderazgo. María Camila fue invitada a eventos internacionales, donde su voz se convirtió en una guía para quienes buscaban una salida a situaciones de adversidad. Siempre habrá desafíos en la vida, decía durante sus presentaciones. Pero nuestra mayor fortaleza no está en evitarlos, sino en enfrentarlos con dignidad y aprender de ellos. Cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte. En su círculo más cercano, María Camila organizó una celebración especial para marcar un nuevo comienzo. Decidió que esta sería en la finca restaurada de su familia, el lugar donde había comenzado todo. Amigos, socios, colaboradores y personas que habían impactado su vida se reunieron para compartir una noche de alegría y reconocimiento. Durante el evento, Valeria tomó la palabra para brindar por su amiga. María Camila, eres una inspiración para todos nosotros. No solo nos enseñaste que es posible superar lo impensable, sino también que, al hacerlo, podemos transformar el mundo que nos rodea. Eres un ejemplo de fuerza, pero también de generosidad. María Camila, emocionada, agradeció a cada persona en la sala. Nada de esto habría sido posible sin ustedes. Cada uno ha sido parte de este camino, y por eso les estoy eternamente agradecida. Hoy celebro no solo mi vida, sino también la vida que construimos juntos. La relación entre María Camila y Santiago floreció con el tiempo. Él no solo era su compañero de vida, sino también un socio en sus proyectos. Juntos, exploraron nuevas formas de hacer crecer la industria cafetera de manera sostenible y de contribuir al bienestar de las comunidades locales. En una tarde tranquila, mientras paseaban por los campos de café, Santiago se detuvo y tomó la mano de María Camila. ¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado?, le dijo. Todo lo que construiste, todo lo que enfrentaste, te llevó aquí. Y para mí, es un honor ser parte de tu vida. María Camila sonrió, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Tú llegaste en el momento justo, Santiago. No para salvarme, sino para acompañarme en este nuevo camino. Y eso es lo que hace que todo esto sea tan especial. En los años que siguieron, María Camila continuó dejando su huella en el mundo. Su fundación se expandió a otros países de América Latina, y su empresa cafetera se convirtió en un modelo de sostenibilidad y éxito empresarial. Pero, para ella, el mayor triunfo no era su éxito externo, sino la vida plena y auténtica que había construido. Una tarde, mientras miraba el atardecer desde su terraza, con una taza de su propio café en la mano, reflexionó sobre su viaje. Todo lo que había vivido, desde la traición de Alejandro hasta el renacimiento de su espíritu, la había llevado a ese momento. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida no solo estaba completa, sino también llena de propósito. Esto no es el final, pensó con una sonrisa. Es solo el comienzo de algo aún más grande. Con el corazón lleno de gratitud y los ojos puestos en el horizonte, María Camila sabía que el futuro le pertenecía. No olvides seguir el canal para más historias emocionantes. Si te gustó esta historia, mantente atento. Tenemos mucho más contenido increíble por venir. Dale like, comenta y comparte con quienes creas que les encantará. Tu apoyo marca la diferencia y nos ayuda a seguir creando historias que llegan al corazón. Activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Acompáñanos en este viaje. Muchas gracias y hasta el próximo video.